Soy Pablo Leandro Cardona Rendón, estudiante de tercer semestre de Administración Pública Territorial, ESAP, CETAP Miranda, Cauca. Con mi compañera Rosa Julia Velasco hemos traído un panel de lujo con voces que representan la diversidad de Colombia. Entre ellos tenemos abogado, esa autoridad ancestral, inspectores de policía, coordinadores de colegio, empresarios extranjeros, estudiantes universitarios. Ellos nos van a hablar sobre el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia. Nos van a hablar cuál es su perspectiva, cuál es su cosmovisión. Veámoslo. Dentro de este experimento social vamos a escuchar la percepción de Vicky frente al artículo 18 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, hay dos aspectos que me llaman muchísimo la atención. El artículo 18 es un artículo fundamental y frente a este hay profesionales o personas que pueden apropiarse de enunciando objeción de conciencia. Les podemos encontrar en espacios como la medicina, el servicio militar, y dentro de la medicina tendríamos la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. Estos son derechos que la misma Corte Constitucional ha permitido que las personas disfruten de ellos. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo se despenaliza a través de una sentencia de la Corte Constitucional y nuevamente para el 2022 permite que ya no sea condicionado esta interrupción voluntaria del embarazo a partir de hasta la semana 24. Es decir, que una mujer libremente, sin presentar ningún argumento, puede acudir a su entidad prestadora de servicio, a su IPS, y decir que desea interrumpir su embarazo. Ningún profesional en el área de la salud le podrá cuestionar esta decisión. Sin embargo, ahí aparece este tema de estas libertades. Entonces, frente a este derecho, el médico puede objetar y decir: yo no estoy en posición de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, y lo hace apoyándose en la objeción de conciencia. ¿Qué debe hacer la IPS y su EPS? Debe garantizarle al paciente este derecho, y entonces tendrá que buscar otra institución prestadora de servicios. Si toda la institución dice que objeta conciencia por un tema de fe, de creencia o de credo, o un profesional en específico, debe buscarle a alguien otro profesional que en garantías de sus derechos resuelva el tema. La otra está con la eutanasia, un poco más compleja. Es el deseo que tiene una persona de tener una muerte asistida. Igual, la misma Corte Constitucional despenalizó el homicidio por piedad y le permite a las personas que están viviendo una enfermedad catastrófica y un deterioro total de su salud, de forma voluntaria solicitar que un médico lo acompañe o le ayude a morir dignamente. Sin embargo, el profesional puede decir exactamente lo mismo: no estoy en capacidad, mi credo, mis creencias, mi posición me impide realizar este acto en contra de la vida de una persona, y dice que no. Tendrán que hacer exactamente el mismo procedimiento. Este tiene unas reglamentaciones. Pedir la eutanasia dice que es el paciente voluntariamente quien debe decir que está listo para tener una muerte asistida, que debe tener una enfermedad totalmente catastrófica y que el deterioro de su salud es evidente y no hay ninguna esperanza de cura. Frente a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo,
dice la sentencia 055 del 2022 que si me pasé de la semana 24 no tengo las mismas libertades. Deberé recurrir a lo que regulaba la sentencia del 2006, en donde dice que o ha habido un acceso carnal violento, ya sea por una violación, ya sea por un incesto, o porque fue obligada sin su decisión a que le hicieran un embarazo artificial. En su defecto también, si ella está en peligro de muerte o si el bebé tiene alguna malformación que garantice que después de nacer no va a tener una calidad de vida. Esto solo ahora a partir de la semana 24 en adelante. ¿En dónde está este derecho fundamental? Que a veces las entidades ponen a esperar más tiempo. Si una mujer llega con la semana 23 a solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, no tendría que argumentar nada, sencillamente no quiere estar en embarazo, pero desconoce que a partir de pasada la semana 24 tendrá que demostrar unas condiciones diferentes, no va a poder hacerlo si su IPS y su EPS no buscaron prontamente otro profesional para acceder a su derecho. Es decir que si el trámite se demora, como generalmente ocurre, estarían vulnerando el derecho. Estarían permitiendo el derecho a quien objeta conciencia, pero estarían vulnerando el derecho a la paciente. Y frente a este artículo estaríamos hablando entonces de un tema de que yo me respaldo en el derecho para no hacer este tipo de actividades como la eutanasia y el aborto que me están narrando, y estaría respaldándome en mis creencias para no hacerlo, pero también estaría entrando a vulnerar los derechos de otra. Obvio que no es solo creencia, habla de la libertad de expresión, habla de la libertad de culto, que también son derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay otro derecho que se vulnera con alguna frecuencia, y es cuando invitan a alguien a que le dicen a una persona, a un hombre de 18 años, que debe prestar obligatoriamente el servicio militar. Pero resulta que esta persona no quiere, no está en condiciones de hacerlo, pero básicamente porque no soporta la idea de tener un arma en sus manos y de estar obligado a tener un arma en sus manos, y peor aún, de usar esa arma contra otro humano, que muy probablemente no le ha hecho nada a él, es una orden que debe cumplir dentro de un ejercicio profesional. Sí, es obligarlo a que vaya en contra de sus convicciones. Y entonces esta persona sí tiene unas cláusulas y debe mostrar claramente que durante toda su vida ha tenido una manifiesta oposición a la violencia, al uso de armas, a atacar a una persona, y tiene que cumplir con todo lo que regula la norma, pero efectivamente puede hacerlo. Hay otro aspecto, y es que a veces, frente al tema de la salud, podemos decir que yo, por mis creencias, prefiero dejarme morir a que usted me haga un procedimiento médico, y aquí se invierte. El médico quiere, pero yo como paciente objeto y digo que no, porque debe respetar mi fe. Sí, como en el caso, ese es el caso específico pronto más de la condición religiosa de los testigos de Jehová. Sí, es correcto. Se oponen a ni una cirugía, ni una transfusión, ni de nada. sangre, pese al riesgo de vida para su paciente. Sí, pese al riesgo de vida no aceptan este tipo de tratamientos debido a que están contra de... Es correcto. De hecho, me encanta que hayas escogido para el trabajo y para esta investigación este artículo, porque aquí demostramos que, aunque son derechos fundamentales, no son absolutos. Suelen tener unos matices que exigen y requieren que la ley empiece a buscar salidas y alternativas de solución
para poder hacerlo en la mejor posibilidad, lo más asequible y lo más justo para las partes. Vicky, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Creo que ha sido exitosa esta conversación. Muchísimas gracias. Con todo el cariño del mundo. Bueno, dentro de todo ese desarrollo de derechos fundamentales que trae consigo esa primera parte de la Constitución Política, uno de esos derechos fundamentales importantes es el derecho a la libertad de conciencia. Desde la Corte Constitucional se ha hecho un desarrollo sumamente amplio en lo que respecta al ejercicio de esa libertad y ha tratado de encasillarlo en tres prerrogativas muy importantes. La primera es que nadie puede ser objeto de acoso o persecución por sus creencias. El segundo es que nadie está obligado a revelar ese objeto de creencias a cualquier persona y también que nadie puede o está obligado a actuar en contra de su propia conciencia. Estas tres prerrogativas lo que han permitido es poder desarrollar y materializar ese derecho al punto que se puede desarrollar algo que se llama la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es esa facultad que tiene cada persona para abstenerse en el marco de un derecho legítimo y en un marco de respeto a sus creencias a hacer algo que va en contra de su ideología. Y debemos también poner de presente que el derecho fundamental a la libertad de conciencia, más allá de ser un simple derecho, se concibe como un elemento indispensable de cualquier ciudadano en una sociedad pluralista y además sumamente democrática. Es necesario que todas las autoridades legales o administrativas dentro de sus procedimientos conciban el derecho a la libertad de conciencia que tienen las personas. Y es así de tal manera que desde la inspección de policía atendemos a esos principios de la norma y uno de ellos es respetar precisamente la libertad de creencias y convicciones que tengan las personas. Con respecto al artículo 18 de la Constitución Política Colombiana, acerca de la libertad de creencias y libertades individuales, pues es necesario y fundamental para el respeto de la diversidad que hay, no solo incluso de creencias religiosas, políticas, identidades, sino también culturales, como por ejemplo en algunas comunidades étnicas se hacía la extirpación, se le suprimía a la mujer el clítoris de su vagina. Entonces había toda una discusión alrededor de ello, pero entra a ser complejo si lo miramos desde las diferentes concepciones y cómo se han ido construyendo. Por lo tanto, es necesario desde las leyes determinar hasta dónde van las libertades individuales, hasta dónde el individuo puede tener dominio y tiene dominio sobre sí mismo, oponiéndose incluso a este tipo de dinámicas. Entonces es necesario, por la misma diversidad que existe en el ser humano y en la forma de interactuar desde sus concepciones del mundo. Bueno, desde mi punto de vista, desde la Conmovisión NASA, considero que el artículo 18 que habla de la Constitución Política de Colombia va enfocado en respetar nuestras idiosincrasias, nuestra cosmovisión, nuestro punto de vista, nuestros mayores ancestrales, nuestra medicina, nuestra culturalidad desde lo ancestral. Nosotros estamos reviviendo esa cultura, nosotros estamos mirando cómo nos cuidamos y una manera nosotros de cuidar nuestra vida, nuestro entorno es que nos respeten, de que no nos discriminen, de que nosotros estamos haciendo las cosas bien desde nuestra culturalidad. ¿Y qué es nuestra culturalidad? Es mirar al mayor, a la mayor a que me ayude. Por ejemplo, cuando el niño se me cae, el niño se escuaja, entonces voy donde la mayora para que me ayude. Si el niño se asusta, para que me ayude la mayora. Es mirar y poder
establecer ese vínculo entre ese mayor que sabe que le dieron un don desde lo espiritual, desde la naturaleza, la madre naturaleza. En el otro punto de vista serían los dones que Dios nos da a nosotros. Entonces, que ellos con esa perspectiva que tienen, con esa sabiduría que tienen, ellos nos puedan ayudar. O cuando algo me sentó mal, alguna comida, algún viaje, entonces es mirar con el mayor ancestral cómo me recupero mi salud, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos más que todos los médicos occidentales porque nos están contaminando con tanto medicamento y nosotros queremos es algo natural, desde nuestras plantas, desde la sabiduría que tiene cada uno en tomar un té de apio, un té de cidrón para los nervios, no ir allá al médico occidental de que nos receten y de que nos estén dopando. Entonces es mirar cómo rescatar nuestra ancestralidad, pero sí pedir de que no nos discriminen, de que no somos brujos, de que no hacemos brujería ni hechicería, un concepto muy diferente a lo que tiene la comunidad hoy en día, de que nosotros somos, y cuando no conocemos qué es lo que hacemos nosotros con nuestra ancestralidad, con nuestros usos y costumbres, se dan para decir cosas que no son. Entonces sí los invito a cada uno de ustedes a que conozcan los usos y costumbres de nuestra cultura nasa, de que nosotros estamos vinculados con nuestros mayores ancestrales a recuperar también nuestra lengua, a recuperar nuestros usos y costumbres, a cuidarnos, a cuidar la salud, que hoy en día hay tantas enfermedades para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, a mirar cómo es que desde la casa se atiende un parto, cómo nosotros cuidamos esa semilla que está en el vientre de una mujer día a día, mes a mes, y evitar que le estén dando tanto medicamento a esa semilla, a esa madre gestante. Entonces es mirar cómo nosotros podemos vincularnos y que nos respeten ese artículo tan importante de la conciencia, que despertemos esa conciencia en cada uno de nosotros y respetemos nuestros usos y costumbres de nuestros indígenas nazas. Muy bien, gracias. Pues yo pienso del artículo 18 de la Constitución que primeramente es muy importante porque se refiere a la opinión de cada persona, la cual debe ser respetada y sin importar que otra persona no esté de acuerdo, debemos, como se dice, respetarla, porque pues, todos los seres humanos no somos iguales y por ende, pues lo mejor y lo más adecuado es, listo, usted no está de acuerdo, respétela a pesar de todo, ya sea política, ya sea religión, ya sea, bueno, lo que sea, porque es la de cada uno. Y lo más importante, a pesar de que tenemos esta libertad, yo recalco que siempre debemos bregar a que todos seamos respetados para que así tengamos una sociedad en paz y en armonía. Cuando leo el artículo 18, imagino cuánta presencia tiene la familia a la hora de tener convicciones, a la hora de forjarse ideas, porque creo que es ahí donde se forman todas las creencias, desde allí, desde parte, o buena parte de lo que para nosotros se llama ética. El hecho de tener o una religión, o unas ideas precisas, o el deseo por algo en particular, tiene mucho que ver con lo que es la familia. Claro está que cada uno de nosotros pues, es particular, pero sí, realmente sí creo que muchas de las creencias vienen desde el arraigo que genera la familia. Bien, el artículo que se refiere, el artículo 18 constitucional, se refiere a la objeción de conciencia, consagra la libertad de culto, entre otras cosas. Como yo soy un libre pensador, considero que todos los caminos que se elijan para llegar a Dios son valederos. Es decir, que soy del criterio que
a ninguna persona se la debe cuestionar por su creencia o dogma religioso. Eso hace parte de las libertades en las que se funda la democracia colombiana. Ahora bien, como toda restricción normativa tiene reparos, hay personas que se consideran dueños de la verdad. Y la verdad es en muchos aspectos de carácter subjetiva. Lo que para usted puede ser una verdad inobjetable, para otra persona no lo es. Hay personas que se dicen ser ateos, es decir, no creen en Dios ni en ningún ser superior, sino en lo que les pueda arrojar como luces la ciencia. Y eso también es respetable, porque en eso consiste la libertad, de respetar a cada ser humano en sus creencias. E incluso, si soy muy extenso, se está abriendo paso en el Congreso de considerar la brujería como un derecho de carácter normativo. En ese aspecto, pues yo soy católico por principios, pero eso a mí no me permite cuestionar la creencia de otras personas, porque basta con que tenga definida mi fe, fundamentada en el amor, que es la única ley que nos dejó Jesús, para poder entender a los demás seres humanos. Esa es la postura que tengo frente al artículo 18 de la Constitución Política. Lo que yo entiendo del artículo 18, libertad de conciencia de la Constitución colombiana, es que ninguna persona puede ser obligado a ir en contra de sus convicciones, mientras esa convicción no va en contra de ninguna ley. Por lo menos un soldado puede negar ir a la guerra por su convicción, pero al contrario, si una persona tiene convicción de que el gobierno no debe existir y por tanto tiene derecho de hacer un atentado, pues eso va en contra de la ley, obviamente. Con el tema muy debatido del aborto, un doctor tiene derecho de negar hacer un aborto por su creencia. Sin embargo, si la ley dice que él tiene que salvar la vida de su paciente y hay una situación en que la paciente está en riesgo de morir, la mamá, al menos que haga un aborto, pues él como doctor estaría, entre comillas, obligado a hacer el aborto, y si no lo hace y muere la paciente, pues tendría consecuencias legales. Entonces, en resumen, nadie puede ser obligado a ir en contra de sus convicciones, al menos que sus convicciones van en contra de la ley. Hola, mi nombre es Jamie Robles, soy misionera de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y bueno, frente al artículo 18 que dice que se garantiza la libertad de conciencia y nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a rebelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia, me parece, y mi opinión es que, bueno, esto debería ser más vigente que nunca en estos tiempos, porque digamos que en una época donde hablamos de libertad de pensamiento, en una época donde hablamos de libertad de creencias, la verdad lo que estamos viendo es que si pensamos diferente a otros, estamos condenados muchas veces a actos de agresión, actos de violencia, y lo hemos visto últimamente incluso a estar expuestos a la muerte. Deberemos respetarnos, es muy bonito decirlo,
nadie debe ir en contra de su conciencia ni obligar. Pues por mi parte y como cristiana, comparto una fe, comparto una creencia, pero siempre desde la libertad del otro, en la libertad de aceptar o no, creer o no, lo que yo le expongo, o mi fe, o lo que yo comparto. Pero sí noto que en este momento hay un apasionamiento si uno no acepta la verdad de otros, el no creer en la libertad, digamos, de principios. Nosotros tenemos unos principios y creemos en eso, pero si decimos que no está bien abortar, por ejemplo, si decimos que no está correcto algo u otro, se toma como un discurso de agresión y de violencia cuando es una manera de pensar y es un principio. Entonces, por ejemplo, los doctores que no quieren practicar un aborto, prácticamente a través de la ley se les quiere obligar y este artículo lo dice muy bien. La libertad consiste en que no obliguemos a nadie a creer en Dios, pero tampoco nos digan que creamos en cosas que para nosotros Dios son un principio o un mandamiento. O sea, la libertad debe ser para todos. Creo que el artículo 18 es importante ya que garantiza a que cada persona pueda tener sus propias creencias, ideas o valores, sin ser obligados a pensar lo contrario. Además fomenta el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica para una sociedad mejor. Yo considero que el artículo 18 se cumple mucho en la actualidad porque se ven menos los juzgamientos de las personas y nadie tiene el derecho de decir o en qué creer en lo que usted haga pues, prácticamente con su vida.